Los centros de nacimiento son un modelo que es seguro, que funciona en nuestro entorno y que de hecho nos ayuda a mejorar los resultados, no solo en el centro de nacimientos en sí, sino a nivel transversal en las salas de parto. O sea que cambia nuestro modelo a nivel de sistema sanitario también. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. En el episodio 15 hablamos con Roser Palau Costafrera. Roser es enfermera, matrona y doctora en biomedicina. Cuenta con experiencia clínica en diferentes entornos y sistemas sanitarios, especialmente el español y el inglés. Fue la coordinadora del primer centro de nacimientos dentro del Sistema Nacional de Salud en España. Actualmente es docente y investigadora en la Escuela Superior de Enfermería del Hospital del Mar, coordinadora científica en la empresa A Thousand Colibris, y acompaña a mujeres y familias en el Centro Trivium de Barcelona. Y además, Roser forma parte de la Junta de Sociedad Marseille Española para la Salud Mental Perinatal, MARES. Hoy hablamos con Roser sobre su tesis que defendió el pasado diciembre con mucho éxito. Bueno, bienvenida, Roser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí a Aguas Claras. Encantadas de charlar contigo. ¿Cómo comenzó tu camino en el mundo perinatal? Cuéntanos primero un poquito. Pues mira, yo empecé la carrera de enfermería que creo que no tenía nada presente lo que era una matrona. Empecé estudiando enfermería porque me gustaba el contacto con las personas, acompañarlas, estar a su lado. Y en un momento, yo creo que debía ser pues el último curso de enfermería, hice las prácticas en la unidad de maternidad y pude estar al lado de las mujeres y eso que es como, bueno, hoy la sala de partos está tranquila, vamos a dejar que acompañas, que veas lo que hacen las matronas también. Y pude acompañar a una pareja durante el trabajo de parto y cuando vi eso fue como, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué momento tan poderoso, tan intenso para la mujer, con tantas emociones, con tantas cosas pasando a la vez? Y fue como un descubrimiento de, esto es una matrona, es una persona que acompaña en este momento tan alucinante. Y ahí fue cuando dije, yo quiero ser esto. Quiero ser matrona. Y ahí es cuando era muy mala estudiante y entonces en el momento en el que hice leer el currículum también pesaba y fue como, uy, tengo que estudiar más porque tengo que tener mejores notas para poder ser matrona. Y entonces, pues a partir de ahí me enfoqué en, vale, esto merece la pena, realmente quiero llegar ahí y fue cuando empecé tanto a estudiar más al final de enfermería como a focalizarme a estudiar para leer y decir, vale, esto es mi vocación y es lo que quiero ser. Y sacaste tu plaza. Y saqué mi plaza. Después de un par de intentos, en el segundo intento saqué mi plaza. Después tuve ahí los 2 años de la especialidad en el Hospital Mutua Terrassa, que les tengo mucho cariño. Bueno, y has defendido ahora este pasado diciembre la tesis doctoral, has obtenido un cum laude y mención internacional. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por tu importante labor de contribuir al cuerpo de conocimiento de la matronería. ¿Cómo ha sido la experiencia con el doctorado? Pues ha sido intensa, no os voy a engañar. La verdad que cuando me metí en ello, creo que no era consciente de todo el trabajo que conllevaba y ha sido un camino largo. Yo empecé con el doctorado porque, pues después de haber hecho la especialidad, me quedé trabajando en Cataluña, en el mismo centro en el que había hecho toda la residencia, y allí había varias matronas, es como yo creo que siempre he sido muy curiosa, y había varias matronas que se habían formado en Inglaterra, en Irlanda, y que hablaban de un modelo que era distinto, y para mí era como, ostras, hablan de algo que aquí no consigo ver. Y era como, ¿qué es esto? ¿Qué hay distinto? ¿Por qué conocen tanto de fisiología? ¿Por qué acompañan a las mujeres de otra forma? Y ahí decidí irme a Inglaterra, estuve 3 años ahí y estuve trabajando sobre todo en centro de nacimientos. Ahí me abrió muchísimo la mente el ver un sistema sanitario totalmente distinto con lo que ofrecía a las mujeres. Ya no solo en cuanto a servicios, sino el tipo de atención, de acompañamiento en cualquier sitio, en la primaria, centro de nacimientos, en las salas de parto, en cualquier sitio me fascinó. Y mientras estaba allí me contactaron
porque abrían el primer centro de nacimientos aquí en España, en Martorell. Después esto es otra aventura, pero al estar trabajando en el centro de nacimientos, pues vimos la necesidad también de, estamos abriendo un modelo que es distinto, tenemos que poder ver si funciona en nuestro sistema sanitario, tenemos que poder medirlo. En ese momento también desde el Departamento de Salud no podían extraer bien los datos para ir ahí profundamente para evaluar si ese modelo funcionaba. Y entonces dijimos, vamos a evaluar todos estos datos y ver si el modelo aquí en España funciona. Nació la idea del doctorado con mi director, que ha sido Ramón Escuriet, que fue el que me empujó ahí a, ya que vas a analizar todos estos datos, a ver qué funciona, ¿por qué no escribes la tesis y publicas y lo haces todo ahí? Y cuando me metí ahí no sabía muy bien dónde me metía. Yo creo que suele pasar, lo dijo mucho, creo que incluso Lucy también nos dijo, ¿no? En el episodio 7, que empiezas una cosa y claro, una cosa lleva a la otra y de repente te ves ahí en un proceso de doctorado. Bueno, me alegro mucho que lo hayas hecho porque es verdad que al final esos datos y ese análisis es tan importante, ¿no? Y que te llevó eso a investigar cómo el entorno del parto influye en la salud materna y neonatal. Ya has analizado ahí ese impacto, ¿no? El impacto a corto y largo plazo del entorno de parto. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de tu tesis? Pues la tesis, en mi caso, es por publicación de artículos, entonces cada artículo lo he centrado en una parte y lo he hecho mixto cualitativo y cuantitativo. Eso quiere decir que hay una primera parte donde exploro las experiencias de las mujeres según el modelo en el que dan a luz. Mujeres pues que deciden ir a la sala de partos, su opción de parto donde se sienten seguras, acompañadas y dan a luz ahí. Mujeres que quieren ir al centro de nacimientos, quieren dar a luz ahí y consiguen dar a luz en el centro de nacimientos, y otras mujeres que su experiencia o su expectativa de partos en el centro de nacimientos, pero son trasladadas en algún momento a la sala de partos. Entonces, por un lado, en las experiencias de las mujeres según el entorno de nacimiento, porque al final los datos cuantitativos a veces se quedan de forma superficial y no podemos llegar a profundizar suficiente para entender qué está pasando. Después hay una parte que son los resultados comparando pues las mujeres que tienen un perfil similar, que van al centro de nacimientos o a la sala de partos. Es como el tipo de estudio más conocido comparando modelos. Y después otro que analiza el impacto del modelo en sí dentro del sistema sanitario y en este caso pues en el sistema de Cataluña. Entonces, como que cada uno tiene conclusiones concretas, pero así como el gran titular es los centros de nacimiento son un modelo que es seguro, que funciona en nuestro entorno y que de hecho nos ayuda a mejorar los resultados no solo en el centro de nacimientos en sí, sino a nivel transversal en las salas de parto. O sea que cambia nuestro modelo a nivel de sistema sanitario también. Y eso es porque contagia, digamos, esa filosofía contagia a la sala de partos que está en el mismo sitio, dices. Exacto. O sea, lo que hemos visto es que, o sea, en España desde el 2008 que salieron las recomendaciones para acompañar el parto normal, han pasado años y todavía no hemos conseguido que realmente se implemente. Que si en los hospitales consiguiésemos implementar esas recomendaciones que ya son de hace años, ¿cómo conseguiríamos acompañar mucho mejor a las mujeres y conseguiríamos respetar todo el proceso fisiológico? Pero nos está costando mucho llegar ahí. Entonces, el centro de nacimientos es como algo que empuja a poder llegar ahí, porque las matronas que trabajan en este modelo ya no solo, o sea, algunas tienen experiencia en otros sistemas sanitarios, han visto parto fisiológico en el parto en casa, que son las matronas que realmente han podido experimentar lo que es la fisiología. Pero el resto que nos hemos formado, y yo me incluyo, que me he formado en el sistema español, tenemos esa teoría de la fisiología, pero no la vemos en la práctica. Entonces ya nos formamos sin conocer la fisiología. Entonces para mí es difícil llegar a esas recomendaciones porque nunca las hemos visto en la práctica. Nos sentimos inseguras, si nunca hemos conseguido hacer una auscultación intermitente, nunca lo hemos visto, ¿cómo vamos a implementarlo? Entonces, el centro de nacimientos es como un elemento que en su core, en su centro, tiene todos esos principios y esos elementos. Entonces, es como que empuja, te fuerza, es que este es el modelo. Es como las matronas lo ven, aprenden
y ven que es posible, que se puede acompañar la fisiología desde otro lugar y que todas estas recomendaciones se pueden implementar. Después eso como que se traslada a la sala de partos y en la sala de partos se consigue realmente conseguir esa recomendación. O sea, para mí, en el sistema en el que estamos, ha sido como el descubrimiento más grande de wow, es que este modelo nos ayuda realmente también a implementarlo en los espacios donde hay mujeres que necesitan pues una intervención más exhaustiva. Muy interesante. Tengo muchas preguntas sobre el tema de centro de nacimientos, pero bueno, tenemos otro episodio planificado contigo y con Yuna sobre Martorell. Entonces, eso lo aparco ahora mismo, porque una parte de la tesis medía las experiencias, ¿no?, de las mujeres en el centro de nacimientos. ¿Cómo describen esas mujeres su experiencia en comparación con la atención hospitalaria convencional? Mira, la experiencia que tienen estas mujeres, hay como distintos elementos. Por un lado, ellas, aunque no entiendan o no hayan oído hablar de los distintos modelos de atención a nivel de modelo biomédico o modelo más biopsicosocial, ellas lo describen como tal, en el sentido de hay algunos elementos como que ellas son el centro de la atención, que se dan cuenta de que hay un protocolo, pero que el protocolo se moldea a ellas y a sus necesidades individuales y lo sienten como real. Yo explico qué es lo que me pasa, puedo tener una visita con todos mis antecedentes, consideran mis miedos, cómo quiero que sea ese momento del nacimiento y realmente se hace todo el esfuerzo para que eso se pueda preservar. Y después hay cosas específicas que son ya del modelo, se dan cuenta cuando hay una matrona que las acompaña con un one-to-one, que realmente está por ellas, que no está saliendo de la sala corriendo, que se ve gente de un sitio a otro, que se las deja en un espacio donde a veces la puerta se queda abierta. Se dan cuenta de ese respeto a la intimidad, de que siempre se llama a la puerta, de que las luces están más bajas, que siempre se pide consentimiento y después hay algunos que son específicos del centro de nacimientos, pues tienen más herramientas para el manejo del dolor de las contracciones, que a veces en la sala de partos no están tan disponibles. Todo ese entorno, ellas lo notan y lo perciben. Y sobre todo es el tema este de la atención, del respeto, de poder mantener la privacidad, de que realmente se las escucha. Nombras algunas cosas, ¿no? La atención relacional, que es una parte importante que sabemos por evidencia, y el tema de la continuidad de cuidados. Exacto, tal como funciona el modelo. No es una continuidad desde el principio del embarazo, pero el hecho de conocer al equipo que las va a acompañar en el momento de parto, que ellas digan, pues a lo mejor la matrona justo que me acompaña o las dos matronas que me acompañan en el momento del parto no son las que había conocido, pero nosotros tenemos la sensación de que es una filosofía conjunta, de que hemos conocido al equipo y de que ellas trabajan como una. Y el hecho de sentirnos acompañadas, de que todas van a ir a una, que nos van a poder acompañar durante todo este proceso y que sabemos a lo que vamos. El hecho de poder hacer las visitas antes, acompañarlas, conocerlas, que el equipo las conozca, que hablemos con ellas por su nombre, su pareja por su nombre, al bebé, o sea, que sepamos todos estos detalles, son cosas que ellas perciben. Y después, lo que es muy interesante es que esas mujeres que, por ejemplo, su expectativa, porque al final una de las cosas que vemos es que las experiencias negativas de parto muchas veces son aquellas que no se relacionan con la expectativa que tenía la mujer. Pero cuando tenemos una mujer que su expectativa es dar a luz en el centro de nacimientos con un tipo de parto, pero es trasladada a la sala de partos y termina, por ejemplo, con una cesárea, el hecho de tener esa continuidad de cuidados, que la matrona sea la misma, que sepa que todo se personaliza, que la matrona la acompañará y seguirá manteniendo todo ese contacto y todas sus peticiones. Esa sensación de agencia de las mujeres que es como que lo atraviesa todo, es la que hace que ellas que se sientan con esa agencia, con ese control, sea donde sea, terminen con una experiencia positiva. Y para mí eso también es muy importante, que la expectativa no se cumpla, la matrona es la que modula que esa experiencia no termine siendo una experiencia negativa. Y para mí eso es como muy fuerte. Sí, y muy importante lo que dices, eso, esa parte de la satisfacción, ¿no?, de la atención recibida y que la matrona modula, que eso también está bastante descrita en otros estudios. Eso me parece muy interesante que ha salido también de tu análisis. En el Congreso de la Fama, recuerdo que mostraste unos gráficos, ¿no?, donde presentaste ya una parte de tu tesis
Y esos gráficos permiten comparar periodos en los que el centro de Martorell ha estado abierto y está cerrado después, y muestra que al abrir los resultados han mejorado notablemente, ¿no? ¿Tú cuáles crees que fueron, digamos, las claves de ese éxito? Esta parte, que es la última de la tesis, que es esta que evalúa el modelo dentro de todo el contexto sanitario catalán, fue muy triste que el centro de nacimientos tuviese que cerrar, pero a la vez a nivel de datos nos ha permitido ver algo muy impresionante, que es, por un lado, esta primera parte de en un centro que de por sí es intervencionista, en este caso Martorell, tenía una tasa de cesáreas del 24%, el centro en general. En el momento en el que se implementa el modelo y empieza a funcionar, la tasa de cesáreas en 2-3 años baja un 10%. O sea, bueno, un 10%, sí, 10% del total, o sea, 10 puntos. En solo ese tiempo, y no solo en el centro de nacimiento, sino que en todo el hospital. Entonces, ahí es cuando ya empezamos a ver toda esta transferencia de el cuidado que se hace en el centro de nacimientos, cómo lo podemos aplicar a la sala de partos y a mujeres que, por lo que sea, pues necesitan más intervención. Y eso ya fue como, wow, estos datos no nos los esperábamos. Y después vemos que va mejorando con el tiempo. Al cerrar el centro de nacimientos, dices, bueno, ya es un centro hospitalario que ha empezado con este modelo, que ha ido mejorando, también desde el departamento poco a poco, pues han ido haciendo distintas intervenciones para mejorar esos resultados en todos los hospitales. Pues puede ser que sea porque la cultura en Cataluña ha cambiado estos años y ha ido mejorando. Y es casualidad que hubiese un centro de nacimientos. Pero no, es que cuando cierran el centro de nacimientos, se vuelve a recuperar la tasa de cesáreas que había antes de que se abriese. Es como, wow. O sea, que ahí es todavía validamos más el hecho de que haya este modelo hace que todo cambie también en la sala de partos, que es impresionante. ¡Qué puntazo! Qué importante que haya centros de nacimiento y se vayan expandiendo para que todo pueda mejorar en general para todas las mujeres, ¿no? ¿Y estos resultados se comparan con otros países, con los resultados de otros países que lo tienen más consolidado? ¿Cómo se mira y se observa esto? ¿Se analiza? Lo que hicimos fue, por un lado, cuando en esto que estábamos comentando a nivel de sistema sanitario, comparamos el hospital de Martorell con los datos que tenía el Departamento de Salud con el resto de hospitales de Cataluña, diferenciados por nivel de complejidad, de primero, segundo, tercer grado, tercero nivel, porque entendemos que los hospitales de más complejidad pues tendrán más intervención. La idea era comparar con el mismo tipo de hospitales y lo que vimos es que Martorell tenía una tasa de intervención mucho más alta por el nivel de complejidad que tenía el centro hospitalario y que se acercaba más a los de tercer nivel que no pasan a los de su propio nivel. Y como a nivel de todo el sistema, pues esto también va cambiando y cómo se va adaptando a su nivel de complejidad. Entonces esto es como muy específico a nivel de Cataluña por los tipos de hospital y cómo lo comparamos. Pero por otro lado, cuando comparamos los resultados entre el centro de nacimientos y la sala de partos para el mismo tipo de mujeres, lo que queríamos replicar era estudios que se han hecho a más grande escala, como el Birthplace Study en Inglaterra, después en Australia, en otros países donde se han analizado cortes más grandes. ¿Qué es lo que vemos? Que es un modelo que estamos iniciando y que se tiene que terminar de consolidar, que con los años van mejorando los resultados, pero que se asimila mucho a los países de Inglaterra, los estudios que tenemos de Australia, donde el modelo ya está más implementado, o sea que en realidad los resultados son bastante similares. A lo mejor en nuestro contexto, pues sobre todo al principio, pues hay más traslados desde el centro de nacimientos a la sala de parto, que al final es normal para un modelo que se está implementando y que poco a poco va generando seguridad, tenemos a matronas mejor formadas, mejor saber cuándo tenemos que hacer los traslados, pero al final se asimila mucho al resto de países, que era uno de los objetivos. En la práctica clínica, aquí en España nos costaba implementar centros de nacimiento porque decíamos, bueno, esto es de otros países, pero aquí en España las mujeres son distintas, los datos no nos valen. Vamos a verlo si nos valen. Y resulta que sí, que también es aplicable aquí el modelo. Claro. Y Rosa, en tu opinión, ¿cuáles son los principales obstáculos para abrir centros de nacimiento, tanto desde el punto de vista institucional como profesional? A nivel institucional, creo que tiene que estar muy alineado, por un lado, el contexto político. Creo que en Cataluña nos favoreció
que en el plan de salud cada vez se va cambiando a que el paciente sea el centro de los cuidados y nos movamos a su alrededor, eso en general en todo el plan de salud, y específicamente en salud sexual y reproductiva, si no me equivoco, fue el plan del 2014, donde ya se incluía que para poder mejorar la salud de las mujeres en esta área, las mujeres también debían poder decidir dónde dar a luz y que hubiese distintas opciones. Como a nivel de contexto político ya nos da ese contexto, esa base donde poder implementar un modelo, eso ya favorece a que un hospital concreto diga, vale, esto ya es posible a nivel de contexto sanitario, políticas sanitarias, pues vamos a implementarlo. Para mí ese es el primer paso, que a nivel de salud, del plan que haya, ya lo tenga incluido, porque si no es muy difícil a un hospital poder iniciar algo que tampoco se contempla a nivel general. Y después, que en el propio centro hospitalario esté muy alineada la gerencia con los servicios de obstetricia, con el personal. Si hay alguna de estas piezas que falla, después es muy difícil poder implementarlo. O como, por ejemplo, pasó en Martorell en el momento en el que se cerró, si hay una de estas piezas que falta, es que no funciona. O sea, todo tiene que ir con un buen engranaje para que realmente se puedan implementar estos modelos. Desde gerencia digan, vale, vamos a invertir una parte inicial del dinero en poder crear la infraestructura, que en general no es cara, porque el objetivo de los centros de nacimiento al final es reducir los costes. Entonces, los espacios son baratos comparado con grandes quirófanos, unidades muy tecnológicas. Al final es atención de baja intervención, así que no necesitaremos un gran presupuesto, pero sí que se tiene que hacer esa inversión inicial. Entonces, que la gerencia apueste por ello. Después que en los servicios de obstetricia pues haya los distintos líderes, tanto desde la parte de obstetricia con obstetras, ginecología, como la parte de las matronas y que se entiendan para poder decir, vale, esto es un modelo que va a ir conjunto. Y además con el resto de servicios que al final están implicados. Porque a la mujer en este periodo de perinatal, al final la acompañan muchos profesionales distintos. Enfermería, de CAIS, pediatría, anestesia. Si además la mujer tiene una patología, pues hay otros profesionales que la tendrán que evaluar. Entonces es como un momento en el que hay muchos profesionales que están implicados y que también necesitan saber y participar. Y después tener un equipo que crean el proyecto, que es como el motor, el impulsor de todo esto, es que las matronas, que son la figura principal, experta en fisiología, crean ello y quiera hacer ese cambio, porque al final es un cambio, quieras que no, de la práctica que normalmente pues estás acomodada a realizar. Vale, pues esta formación que a lo mejor no tenía, facilitar esa formación de qué herramientas tengo, además de una anestesia epidural para acompañar la intensidad de las contracciones. Entonces necesitas a un equipo que crea en ello y que realmente esté motivado para ese cambio. Al final el ser humano el cambio no nos cuesta. ¿Y cómo ves el futuro de esos espacios en España? ¿Qué haría falta para que este modelo se expanda? Por un lado, creo que estamos en un momento complicado en el que a nivel profesional hace tiempo que estamos hablando de que necesitamos un recambio generacional de más matronas que puedan cubrir todos estos espacios. Y claro, a nivel de España, como está la sanidad descentralizada, cada comunidad autónoma es un mundo. Entonces, cada región necesita distintas cosas. Por un lado, que las matronas puedan acompañar todo el proceso en las que son especialistas. ¿Cuál es difícil? Porque ahora mismo faltan matronas. Entonces, como ya no estamos pudiendo cubrir todo ese acompañamiento a nivel de la salud sexual y reproductiva todo este periodo. Es un momento un poco complicado y las condiciones que tienen las matronas pues no son buenas. En el sentido de que son especialistas, esa especialidad no está reconocida. Muchas veces en la mayoría de comunidades los contratos, o sea, esa seguridad que una persona necesita para poder vivir, de tener un contrato estable, estarte cómodo en ese sentido para poder mejorar y crecer profesionalmente no existe. Si no tenemos la base, cuesta mucho construir a partir de allí. Pero primero, poder tener un grueso de profesionales que puedan cubrir estos servicios. Después, que la formación mejore en el sentido de que las matronas realmente puedan ser especialistas en fisiología. Porque ahora, que es como esta bola que hablaba al principio, este círculo vicioso,
como las matronas se forman en un contexto que es muy intervencionista y no conocen de fisiología, es muy difícil empezar proyectos de fisiología porque esa formación se queda corta en ese sentido. Entonces necesitas que estas matronas tengan esa formación y realmente sean expertas en fisiología y puedan ser responsables de ese proceso. Y después, yo creo que al final es a nivel individual que los centros puedan ir viendo las ventajas de tener un centro de nacimientos, a nivel de que cada vez hay más mujeres interesadas que son más conocedoras de la fisiología de su cuerpo, del momento del embarazo, del parto, y que entonces buscan estas opciones. Y en la mayoría de comunidades no encuentran estas opciones. Y de hecho esto es una de las cosas que salía en la parte cualitativa, que es como esas mujeres que no conocen esta opción, o sea, en tu imaginario, si no sabes que existe, no lo puedes pedir porque no sabes que existe. Entonces no puedes imaginar algo que no conoces, que ahí es cuando veíamos también las barreras a nivel cultural, porque había algunas personas a las que nos costaba más llegar y es porque no tenían esa información de que también estaba disponible este tipo de servicios. Pero bueno, esto es otro tema a nivel de desigualdades más transversales. Pero bueno, que como que los hospitales también puedan tener esas iniciativas, desde gerencia sepan que es un modelo que tiene un impacto también a nivel de costes, porque este tipo de unidades reducen el coste a nivel hospitalario. Sí que es verdad que el coste que más reducen es a largo plazo, porque estas mujeres pues tendrán una mejor experiencia de parto, eso quiere decir que su salud mental será mejor corto y largo plazo, eso quiere decir que el vínculo con esos bebés será distinto a corto y largo plazo, eso quiere decir que el desarrollo de estos bebés será mejor a corto y largo plazo. Pero estos resultados el hospital no los verá, porque el hospital solo ve los costes de ese momento. Estas mujeres pues tendrán menos complicaciones, eso quiere decir que tendrás menos consultas después en el posparto, ya sea de temas de suelo pélvico, temas de reinfecciones de heridas, de uso de antibióticos, de analgesia. O sea, al final hay un coste que está ahí, pero como no recae justo en el hospital, no le ven tanto el beneficio. Pero claro, a largo plazo para el sistema sí que es mucho más económico. Sí, absolutamente. De hecho, es muy interesante porque en Cataluña hace unos años, en 2019, publicaron un tipo de informes breves en que analizan el gasto sanitario, o sea, extraen distintos datos para poder hacer reflexiones y explotar a partir de ahí. Y lo que habían visto es que las mujeres que tenían partos instrumentados y cesáreas después tenían más uso de las consultas en el posparto, ya sea con obstetras, suelo pélvico, con matronas, pero además tenían un consumo más alto, pues eso, de antibióticos, analgesia y antidepresivos. Tiene que estar sonando una alarma y algo les está pasando. Entonces es como, ostras, si tenemos un modelo que reduce todo esto, pues vamos a implementarlo. Es fuerte el antidepresivo como solución, que está bien. Claro, entonces como que a veces somos muy cerrados en el análisis, pero creo que también tenemos que mirar en completo todo el sistema sanitario y ver cómo lo utilizamos mejor, porque al final estamos hablando de que el sistema cada vez está peor, pues vamos a usar mejor los recursos que tenemos, vamos a optimizarlo, porque estamos gastando por sitios que a lo mejor podríamos ahorrar y este sería uno. Ofrecer mejores experiencias a las mujeres. Lo que pasa que, bueno, este es como el tema de siempre, que es cualquier cosa que sea dedicada a la mujer normalmente no está tan priorizada y se invierte mucho menos dinero. Bueno, Roser, recién doctorada, ¿qué planes tienes a partir de ahora? Me gustaría decir que era mi opción inicial poder descansar, desconectar un tiempo, recuperar mi energía después de esta intensidad del doctorado, pero como os he dicho antes, tengo una mente inquieta y curiosa y siempre me meto en más cosas. Entonces, pues mira, estoy como docente investigadora en la Escuela Superior de Enfermería del Hospital del Mar. Estoy trabajando toda la parte de cómo formamos a las enfermeras la atención materno-infantil, entonces cambiando todo ese paradigma, empezando investigaciones, porque al final la tesis, cuando empiezas, parece como que es el destino final, pero te abre un montón de preguntas más. Entonces empezar a resolver esas preguntas que se han ido abriendo y también a volver a acompañar mujeres, porque al final en este periodo final de la tesis te centras mucho en poder cerrar esa investigación, en que se cree el impacto con estos datos
y he tenido que dejar de acompañar a mujeres, a familias. Entonces, como volver a recuperar esa pasión y eso que me hizo a mí convertirme en matrona, pues poder volver a acompañar a las mujeres y a las familias. Entonces ahora estoy con un nuevo proyecto para poder hacer eso también. Muy bien. Pues muchas gracias, Roser, por estar aquí. Gracias, José. A vosotras de nuevo por invitarme a Aguas Claras y poder acompañaros. Sí, un gusto. Y bueno, en el próximo episodio tendremos también a Yuna, que es la actual coordinadora del centro de Martorell, y conversaremos las cuatro sobre el funcionamiento de la unidad ya más concretamente. Así que, queridas oyentes, estad atentas y recordad suscribiros a nuestro newsletter en aguasclaras.org. Os esperamos.